bajo, más macho, más bueno. Amén. O está muy alto, me parece a mí. ¿Soy yo? ¿Está muy alto? Un poquito alto, dice. Es que es mi hija la que está, entonces ella está acostumbrada a que yo... No grite. Amén. ¿Estamos ahí? ¿Mejor? ¿O sigue igual? Sigue igual. Amén. No, si baja un poquito el volumen nada más, yo creo que ya vamos a estar bien. Dios los bendiga, hermanos. Un domingo más, pero un domingo mejor. Es un domingo mejor porque estamos un domingo más cerca de la venida del Señor. Y eso es motivo de gozo realmente. Para el cristiano debe ser un motivo de gozo. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos en este momento en la presencia del Señor. Que el Señor use esta palabra y use este instrumento para su gloria y para su honra. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ore conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Papá, no hay hombre que sea realmente digno de tomar tu palabra en su boca, mi Dios amado, tomar tu lugar y representarte a ti, mi Dios amado. Pero tú has mostrado tu benevolencia para con nosotros, mi Dios amado, tu bondad al llamar a estas vasijas de barro, mi Dios amado, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Yo te ruego, mi Dios amado, y te doy gracias por haber sido elegido, mi Dios amado, este día para compartir tu palabra, y te ruego que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, limpio, mi Dios amado, para que tu palabra salga, mi Dios amado, sazonada con gracia y con sal, mi Dios amado. Con gracia y con verdad, mi Dios amado, llena mi corazón, llena mi vida, mi Dios, para que yo pueda compartir tu palabra tal y como es, Señor. Padre, muévete en medio de esta congregación, en medio de los que están escuchando por internet, mi Dios del cielo. Que tu Espíritu Santo pueda tocar cada corazón y hablar a cada uno de nosotros, para que nosotros entendamos, mi Dios amado, esta palabra y seamos edificados por ella, Señor. Llena nuestro corazón de fe, ayuda a nuestra fe, mi Dios amado, para que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra dé fruto en cada corazón para gloria de tu santo nombre, Señor. Mira, papá, que todo te lo estamos pidiendo por las virtudes de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Puede sentarse, vamos a... ¿Necesitaban allá? ¿No? Amén. Hemos estado viendo una serie de mensajes acerca de lo que somos en Cristo Jesús. Pero hoy quiero tocar un tema ya aparte de esta serie. Habíamos visto que somos embajadores, somos cartas abiertas, somos nueva criatura, somos hijos de Dios, eso veíamos la semana pasada, y que éramos también un reino de sacerdotes, habíamos visto. Pero yo les decía la semana pasada que no hay nada más grande, no hay nada mejor, no hay nada más elevado que ser hijo de Dios. Amén. Eso es lo más alto, lo más grande que podamos nosotros aspirar, hermanos. Y es lo más hermoso también que podamos nosotros ser. Ser llamados hijos de Dios, ser constituidos hijos de Dios por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, porque Él nos llamó, porque Él nos adoptó, nos hizo pueblo cuando no éramos pueblo, hermanos. Ese punto faltó ahí en lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Pero hoy quiero tocar otro tema, porque hoy quiero hablarles y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 1. Esteban, recíbeme aquí, por favor. Esto me está sonando acá. Gracias. En el libro de Daniel, capítulo 1, y vamos a leer varios versículos, así que por favor síganme. A partir del versículo 8 y hasta el versículo 20, hay una historia bien interesante y que tiene que ver con la fidelidad de Daniel. Así le pusieron por nombre en mi Biblia. Y dice así, ¿estamos todos ahí? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey,
ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al al jefe de los eunucos, que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho al rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. Vamos a dejarlo ahí un momento. Obviamente el libro de Daniel es un libro súper interesante, hermanos. Es un libro que muchas personas se rompen la cabeza estudiando y leyendo, y es un libro realmente bastante profundo. Pero mire cómo comienza, porque el problema está en que Daniel es una persona que recibió unas revelaciones bien profundas, unas profecías bien profundas, que cuando usted las analiza, en primera, que se han cumplido, obviamente, y en segunda, que son bien profundas, son bien interesantes para todos los que estudian los eventos futuros. Tienen que pasar sí o sí por el libro de Daniel y leérselo detenidamente. Pero mire cómo comienza el libro de Daniel. Pero empecemos, antes de entrar a eso, empecemos por un poco de historia, y vamos a entrar en Daniel como tal, como persona. El problema está en que Daniel, cuando le comenzamos a leer aquí, cuando comienza el libro de Daniel, Daniel se encuentra prisionero en el reino de Babilonia. Ustedes saben de que Dios llamó a Israel para que fuesen sus siervos delante de las otras naciones. Los llamó para que sean un reino de sacerdotes que les iba a mostrar al mundo el verdadero Dios. Les encargó su palabra, les encargó sus ciertos ritos, lo que conocemos como la ley de Moisés. Y Dios los iba a bendecir. Dios se comprometió con ellos en que Él iba a ser su Dios, y que los iba a bendecir, y que los iba a poner de cabeza de todas las naciones, y que ellos iban a ser un ejemplo. Ellos iban a ser la luz para el resto de las naciones. ¿Ok? Lo que entendemos de esto es que realmente la intención de Dios no fue escoger a una nación para solo a ellos bendecirlos, sino que la intención de Dios siempre fue llegar a todas las naciones del mundo. ¿Ok?
para ello escogió a una nación, a la nación de Israel, para a través de ellos mostrar su gloria al resto de las naciones. Pero la intención siempre fue llegar al resto de las naciones, a todas las naciones del mundo. Ahora bien, ya nosotros que hemos leído la Biblia y que hemos estado asistiendo a la iglesia por algún tiempo, sabemos que a estas alturas que Israel no fue fiel a Dios. Que Israel, una vez que conquistó la tierra prometida, de hecho por el camino le fue infiel en más de una ocasión, pero Dios fue fiel a su pacto. Les había prometido la tierra prometida, les había prometido una nación, no a este pueblo que salió de Egipto, sino a los padres de ellos. Y en fidelidad a su promesa, Dios les concedió de todas formas, a pesar de todos sus defectos y errores, les concedió la tierra prometida. Pero una vez que Israel se sintió seguro en su nación, empezó a mirar hacia los lados. Y uno de los mandamientos que se repiten en varias ocasiones en la ley de Moisés es que ellos bajo ninguna circunstancia podían hacer dos cosas. Se repetían en varias ocasiones. Una, no podían copiar las naciones, el paganismo de las otras naciones, no podían adorar a sus dioses, no podían adoptar sus ritos, no podían seguir las religiones paganas de las otras naciones. Y no podían coger para sí mujeres de otras naciones, precisamente porque esto traería el problema de que iban a terminar adorando a los dioses de otras naciones. Usted tiene un buen ejemplo ahí en el caso de Salomón. Salomón dice que tomó para él muchas mujeres y muchas concubinas, muchas de ellas de otras naciones. Y usted sabe que la Biblia lo describe a él como el hombre más sabio de toda la historia, después de Jesucristo. Pero aún así, no pudo evitar, a pesar de todo, no pudo evitar terminar adorando a otros dioses. Todo porque abrió una puertecita pequeña, aunque la abrió más de 700 veces. ¿Okay? Fue una puerta pequeña, pero la abrió demasiadas veces y terminó adorando a falsos dioses. Lo mismo sucedió con el reino de Israel del norte. Abrió sus puertas a la idolatría y fue castigado por eso. Y Dios les advirtió que solamente en Jerusalén y en la tribu de Judá iba a permanecer en ese lugar por amor a un hombre que había sido fiel a Dios, por amor a David. Como promesa a David, Dios no desterró también a la tribu de Judá. Bueno, fueron dos tribus las que quedaron en el sur, ¿ok? Pero por amor a David. Y la tribu principal de ellas fue Judá. Pero con el tiempo aún la tribu de Judá también se fue tras otros dioses. Y Dios no le quedó otra solución más que castigarlo, por así decirlo. La semana pasada veíamos que Dios, a quien recibe por hijo, también lo castiga, también lo corrige, para que no seamos condenados con el mundo. Usted sabe que eso solemos leer, hace rato que no participamos de la Santa Cena, este coronavirus lo ha puesto todo de cabeza. Pero hemos leído en más de una ocasión, cuando participamos de la Santa Cena, que aún a personas que comen indignamente de la Santa Cena, Dios los castiga para que no sean condenados con el mundo. Si usted ve, esto es lo bueno de Dios, que aún en el castigo, aún en la corrección, usted puede ver su amor. Porque te corrige, te castiga, te llama la atención para que no seas condenado, para que te vuelvas de tu pecado, para que te conviertas a Él y no seas condenado con el mundo. Dios entonces les manda un castigo a la nación de Judá, al reino de Judá. Manda un imperio vecino, al imperio de Babilonia, a que los conquiste y se los lleva cautivos. Lo que dejó en Jerusalén fue nada más que a los cojos, a los ciegos, a los que no les servían para nada. Pero todo el que era fuerte, a todo el que servía, a todo el que podía trabajar, a todo el que podía inclusive pelear por ellos, se los llevó cautivos a Babilonia.
Entre ellos estaba Daniel y estos tres otros amigos que menciona la Biblia. Eran nada más y nada menos, a ver si encuentro los nombres de ellos, Ananías, Misael, Azarías y Daniel. Estos cuatro fueron llevados cautivos también a Babilonia junto con todo el pueblo de Israel. Y sucedió, y ya vamos entrando en el libro de Daniel, sucedió que entonces cuando comienza esto, estos cuatro muchachos fueron elegidos, fueron seleccionados, aparentemente no solamente por su físico, que eran muchachos jóvenes y atractivos, ¿verdad?, sino que además eran gente inteligente, eran gente preparada. Daniel, por ejemplo, sabemos que tenía algún tipo de relación con la casa real, entonces sabía leer, era una persona letrada, ¿verdad? No era un inepto, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Parece que estamos un poco dispersos. Pero por estas condiciones, Daniel y sus amigos fueron elegidos para servir al rey, para servir en la corte del rey. Pero tenían que pasar una prueba. Y esta prueba es que tenían que aprender el idioma, tenían que aprender las costumbres del reino, tenían que aprender acerca de su religión, la astrología que ellos usaban y demás. Y entonces después se les iba a hacer a todos los elegidos una prueba para de estos elegidos seleccionar a algunos cuantos, que eran los que permanecerían entonces sirviendo en la corte. Esto es lo que está sucediendo aquí. Daniel está en medio de este periodo en el que van a seleccionarlos. Pero Daniel hizo algo interesante. Daniel y sus amigos hicieron algo súper interesante. Que no quisieron contaminarse con la comida que les servía el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor les había puesto un menú por el cual ellos se tenían que regir. Todos tenían que comer de esa comida que Nabucodonosor les había seleccionado, y tenían que beber del vino que él les daba y demás. Pero Daniel y sus tres amigos hicieron algo interesante, y de esto es de lo que yo les quiero hablar. Yo les quiero hablar del poder de un corazón decidido. Daniel dice el versículo 8, el primer versículo de Daniel que leímos hoy. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, si me lo pones ahí para que nos sigan, dice que Daniel propuso en su corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo más probable es que esto tenía que ver con la comida que les estaban sirviendo. Ustedes saben que en la ley de Moisés habían ciertas carnes que ellos no podían comer. Por ejemplo, la carne de cerdo. Habían ciertas comidas que ellos simplemente no podían comer. No podían simplemente seguir. Habían ciertas reglas que tenían que seguir. No podían comer sangre, por ejemplo. Habían otras cosas, habían unas reglas bien estrictas que ellos no podían comer porque en la ley de Moisés se los prohibía. Lo más probable es que en este reino de Babilonia, ellos no seguían la ley de Moisés. Así que ellos comían de todo. Y en ese menú seguramente que habían más de una cosa que ellos no iban a poder comer sin primero renunciar a la ley de Moisés. Pero ellos ¿qué hicieron? Ellos propusieron en su corazón que no se iban a contaminar. Y esta palabra contaminación, tiene que ver precisamente con ensuciar, tiene que ver con profanar, con contaminar, deshonrar, excluir, manchar, profanar. Lo que a ellos les preocupaba es que con esta comida ellos iban a quedar impuros de acuerdo a la ley de Moisés. Por lo tanto, su relación con Dios, acuérdense que su relación con Dios bajo la ley de Moisés estaba basada en el cumplimiento de la ley. Si tú cumplías la ley al pie de la letra, recibías bendición. Si no, realmente no te tocaba nada. Pero ellos propusieron en su corazón
ellos se decidieron a que pase lo que pase, ellos no se iban a contaminar con la comida de Nabucodonosor. Y lo que estamos leyendo acá en este capítulo de Daniel es precisamente el altercado que ellos tienen con el encargado, con el eunuco que estaba encargado de ellos. Ellos fueron ante este eunuco y le dijeron: no queremos comer esa comida. Y tuvieron esta conversación. El eunuco terminó accediendo y diciéndoles que ok, vamos a probar por 10 días. Y les daba solamente legumbres. Legumbres son frijoles, este tipo de granos y demás. Y después, y agua nada más. Y después de 10 días dice que encontró que su rostro estaba más claro, más esbelto, eran más fuertes, tenían mejor semblante que el resto, que los que comían lo que el rey les había mandado. Esta es una actitud que usted ve en estos muchachos durante toda su vida, hermanos. Porque esto es lo interesante. Yo no lo voy a hacer por razones de tiempo, pero si usted continúa leyendo el libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que más adelante ellos tienen otro problema. El rey había hecho una imagen y había ordenado que al sonar las trompetas, todo el mundo tenía que arrodillarse ante la imagen. Todo el mundo tenía que arrodillarse delante de la imagen, so pena de muerte. El que no se arrodillara iba a ser echado en un horno de fuego. Iba a morir quemado en un horno de fuego. Estos mismos muchachos decidieron que no se iban a arrodillar ante la imagen del rey, aunque les quitaran la vida. De hecho, yo los invito a que ustedes lean esa anécdota, ese texto, porque quiero que noten lo siguiente. Llega un momento en el que se empieza a calentar y el rey dice que calienta en el horno 7 veces más de lo normal. Y cuando les dicen a ellos, ¿se van a arrodillar, sí o no? Ellos les dicen simplemente, no nos vamos a arrodillar, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso para librarnos de tu horno. Pero además agregan algo interesante al final, y yo quiero invitarlos, por favor, que mediten por un minuto, aunque sea, en estas palabras. Porque ellos le dijeron, sepas tú, quiero que sepas, que nuestro Dios nos puede librar de este horno de fuego. Pero aunque no nos librase, aunque muramos ahí en el fuego ese, no vamos a desobedecer a nuestro Dios. No nos vamos a arrodillar ante tu imagen. No vamos a desobedecer a nuestro Dios, aunque muramos en el horno de fuego. Nosotros somos muy rápidos hoy para decidirnos el día domingo en que vamos a servir al Señor, que vamos a adorarlo, que vamos a serle fiel, y el lunes por la mañana ya se nos olvidó la promesa. Y el martes en la oración otra vez, sí Señor, ahora sí. Y el miércoles ya estamos ahí, ya saber en dónde. No en balde por ahí hay iglesias que tienen culto todos los días de la semana, porque si no. Pero hermanos, escúchenme, esta gente había decidido en su corazón seguir a su Dios, serles obedientes a Dios y fueron radicales en su oración. Fueron tan radicales que más adelante Daniel tuvo otra prueba. A Daniel, como fue tan obediente a la palabra del Señor, como siguió tanto, fue tan fiel al Señor, dice que estos 4 muchachos, no solamente Daniel, los 4 muchachos, recibieron sabiduría por encima de la de todo el mundo. Creo que dice 10 veces más o 100 veces más. Dice 10, ¿no es cierto?
Dice que encontraron mucha más sabiduría en estos 4 muchachos que en cualquiera de los otros que había estudiado lo mismo que ellos. Dios les dio sabiduría y por lo tanto Dios los puso. Dios, no Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el instrumento, pero fue Dios el que los puso por encima de todos los demás. Les dio un cargo por encima de todos los demás y les dio más sabiduría. Y a Daniel le dio un don también especial, que recuerda mucho al don que tenía José. ¿Se acuerda aquel que fue desterrado a Egipto? Que podía interpretar sueños. Daniel también. Y Daniel, después de que Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie se lo podía interpretar, llamaron a Daniel y Daniel lo interpretó. Y el rey entonces lo puso por encima de todos los sátrapas, por encima de todos los gobernantes. Usted ve que el reino era muy grande, era un reino muy vasto, estaba dividido, digámoslo así, en provincias, para que se entienda correctamente. Y sobre cada provincia habían gobernadores y a Daniel lo pusieron por encima de todos los gobernadores. Él estaba a cargo de todos los gobernadores. Por la sabiduría, por la ciencia y por el don de Dios. Porque Dios estaba con él. Porque él estaba con Dios. ¿Y qué pasó? Que obviamente la prosperidad del hombre bueno trae mucha envidia. Bueno, toda la prosperidad trae mucha envidia, ¿verdad? Mucho más de aquel que prospera siendo honesto, siendo obediente a Dios. Porque si hay algo que Satanás no puede soportar es aquel que es obediente a Dios. Ahora bien, se confabularon algunos sátrapas, y usted a lo mejor ya ha escuchado esta historia, pero nunca está de más recordarla. Se confabularon algunos sátrapas, algunos de estos líderes, ¿verdad? Y fueron al rey y engañándolo lo hicieron firmar una ley que por un tiempo determinado no se podía orar a ningún dios que no sea al mismo Nabucodonosor, al mismo rey. En aquel entonces obviamente al rey se le consideraba un semidioso, un dios. ¿A ver? Entonces la ley decía que no se podía en todo su reino orar o adorar a ningún otro dios que no fuese al mismo Dios, al mismo rey, por un periodo de tiempo. Creo que eran 30 días o algo así. Que no se podía orar o adorar a otro dios. Y ahí estaba Daniel con su corazón decidido en que él iba a seguir adorando a Dios. Que él iba a serle fiel a Dios. Él había decidido en su corazón serle fiel a Dios. Y fue y dice que como mismo hacía antes de la ley, siguió orando 3 veces al día, abiertas las ventanas, públicamente siguió adorando a Dios. No se convirtió en un cristiano de la secreta, como dicen por ahí, un cristiano secreto, sino que siguió haciéndolo en público. Siguió adorando a Dios ante los ojos de todo el mundo. Y usted sabe lo que sucedió. Usted, si usted ha leído la Biblia, si ha ido a la escuela dominical, o si lleva asistiendo a la iglesia algún tiempo, usted sabe lo que sucedió. Por desobedecer a la ley, aunque el rey mismo intentó librarlo de eso, dice que no le quedó otra más que echarlo en el foso de los leones. Los muchachos que han pasado por la escuela dominical seguramente han escuchado esto. No diga que no. Todavía la hija de... Amén. Nabucodonosor terminó entonces echando a Daniel en el foso de los leones. Y usted sabe lo que pasó. Dios lo libró de la boca de los leones. Al otro día el mismo Nabucodonosor salió corriendo a ver qué había pasado, porque Daniel había hallado gracia ante sus ojos. Y dice que salió corriendo en la mañana a ver qué le había pasado a Daniel, y Daniel salió del foso de los leones.
diciéndole: mi Dios envió a su ángel, que le cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño. Dios fue fiel a Daniel, pero porque Daniel había propuesto en su corazón serle fiel a Dios. Hermanos, yo quiero resaltar, mire, es que si usted se pone a pensar por unos minutos, y voy a tratar en serio de no extenderme demasiado, si usted se pone a pensar en unos minutos, este es el mensaje de todos los profetas del Antiguo Testamento. Acaben de decidirse por Dios. Les pongo un ejemplo: Elías. Usted debe haber escuchado en más de una ocasión la vez aquella en que hizo llover fuego del cielo y que consumiera la ofrenda sobre el altar. ¿Cuál es el problema? Que el pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, se habían corrompido, habían seguido a otros dioses, estaban adorando a Baal. Y Baal es un dios obviamente pagano. ¿Y qué pasó? Que Elías llamó al pueblo de Dios a tal lugar donde había un altar de Dios que había sido abandonado, que estaba destruido, porque ya nadie lo adoraba a Dios. Y retó a 400 profetas de Baal, sacerdotes de Baal. Y les dijo: pongamos cada uno una ofrenda a nuestro Dios. Ustedes a Baal y yo se la voy a poner a Jehová. Y el Dios que responda con fuego y consuma la ofrenda con fuego, ese sea el Dios de Israel. Y usted sabe lo que pasó. Ahí estuvieron los 400 sacerdotes y profetas de Baal haciendo todos sus ritos. Llegaron al punto que se empezaron a cortar las venas. Se estaban sacrificando a ellos mismos al altar de Baal, gritando, pidiendo, intercediendo, música, tambores, todo lo que podían, todos los trucos que se sabían. Y nadie respondió del cielo con fuego. ¿Y qué hizo Elías? Elías restauró el altar, puso la ofrenda, y usted se sabe la historia. Le dijo: traigan agua y echen agua sobre la ofrenda. Y echen más agua sobre la ofrenda y sobre el altar. Y echen más aguas y más agua. Hasta que todo estaba inundado en agua, bien mojado, empapadito. Y solamente tuvo que orar al cielo y decir: Señor, si tú eres Dios, responde desde los cielos con fuego. Y cayó un aguacero de fuego sobre ese altar que consumió la ofrenda, consumió el altar, y hasta todo alrededor se quedó convertido en ceniza. ¿Y qué fue lo que dijo Elías? ¿Se acuerda de las palabras que dijo Elías al pueblo? ¿Hasta cuándo van a titubear entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar dudando entre Baal y Dios? Si Jehová es Dios, sírvanle de una vez. Si Jehová es nuestro Dios, si ustedes conocen la historia, ustedes tienen la Biblia, ustedes saben que Él fue el que nos sacó de Egipto, si ustedes saben que Él fue el que nos liberó, nos dio esta tierra para que le sirvamos. Si ustedes saben que Jehová es Dios, si Jehová es Dios, sírvanle. Y ustedes saben que terminó todo, ¿no es cierto? Hubo un avivamiento realmente en ese lugar, porque terminaron quitando la vida a los sacerdotes de Baal. Pero ¿cuál era el mensaje de Elías? El mensaje de Elías es: vuélvanse a Dios. Decídanse de una vez a servirle a Dios. Olvídense del mundo, olvídense del paganismo, saquen todo esto de su corazón y sírvanle al único y verdadero Dios, el que hizo los cielos y la tierra. El mensaje de todos los profetas era este: dejen el mundo, sepárense del mundo, aléjense del mundo, vuélvanse a Dios. Este es el mensaje de todo el Antiguo Testamento, de todos los profetas del Antiguo Testamento.
Si usted no se decide por adorar única y exclusivamente a Dios, servirle y serle fiel a Dios, piense por un segundo, ¿qué es lo que le queda? Leemos en Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 6. Dice así Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y será dada, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y este es el versículo que quiero que resaltar de aquí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo contrario a tener un corazón decidido. Escúcheme, quiero hacer un paréntesis, porque hay algo que tengo que destacar. Ellos no solamente tuvieron un corazón decidido, estoy hablando de Daniel y sus amigos. Ellos no solamente tuvieron un corazón decidido, ellos no solamente habían propuesto. La palabra propuesto tiene que ver con poner, es la palabra poner. Ellos pusieron en su corazón, en otras palabras, ellos decidieron en su corazón que no se iban a contaminar con el mundo. Ellos decidieron en su corazón que iban a ser fieles a Dios. Pero además de ser decididos, ellos fueron radicales en su decisión. Y radical es aquella persona que no se deja doblar, que no se deja convencer de lo contrario. Aquella persona que es constante, fiel y firme a su decisión. Ellos fueron decididos y fueron radicales en su decisión. Si usted no es así, esto es lo que le espera a usted. Lo contrario a eso, a ser decidido, a ser radical en su decisión, es esto: ser inconstante en todo lo que uno haga, especialmente en lo tocante a Dios. Esta es la otra cara de la moneda. Y sabe que esto no es una opción para el cristiano. La Biblia está diciendo que el que es inconstante, el que duda en su corazón, el que titubea entre dos pensamientos, el que titubea entre si sirve o no sirve, hoy sirve, mañana no sirve, dice la Biblia que el que ora en esas condiciones no puede pensar que va a recibir cosa alguna de parte del Señor. El que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Por eso realmente la Biblia, y yo se los he dicho en varias ocasiones, no nos da a nosotros margen ninguno. O nos decidimos por Dios y somos radicales en esa decisión, o realmente no estamos con Dios, hermanos. No podemos darnos el lujo de andar por la vida engañándonos a nosotros mismos. Sinceramente, hermanos, llame extremismo, llámele locura, radical, llame lo que sea, la Biblia tiene un mensaje que es radical. Dios es un Dios radical. Dios no coquetea con el pecado. Dios no coquetea con la maldad. Dios no nos da margen a nosotros de coquetear con el pecado, hermanos. Ojalá no fuese así, para que ustedes puedan hacer lo que quieran con su vida. Y para que yo no tenga que estar aquí recordándoles estas cosas todos los domingos. Pero no es así. Ojalá usted pudiese, ojalá entre comillas digo, por supuesto. Ojalá usted pudiese darle riendas sueltas a su carne y venir aquí el domingo y que encontrarse a Dios contento con usted. Pero la verdad es que no es así. El Apocalipsis habla de 3 estados de la persona: el frío, el tibio y el caliente. Y Dios solamente dice qué va a suceder con el tibio.
El tibio dice que lo vomitará de su boca. Si eso hace con el tibio, ¿dónde quedará el frío? Entonces vemos, no hay tres opciones realmente. Para el cristiano hay una sola opción. Hay una sola opción. Tenemos que estar ardiendo en nuestra fe por Dios. Tenemos que estar así de entregados por Dios. Dios, hermanos, no es un juguete y no puede ser engañado. No podemos vivir con un pie aquí y otro en el mundo y pensar que las cosas están bien. No podemos darle lugar al diablo. No podemos darle lugar al pecado. No podemos simplemente. Decídase de una vez, hermanos. Deje el mundo, deje el pecado y sírvale a Dios. Esta es la única opción que tenemos. No tenemos otra opción. Vamos a ponernos de pie. Cristo ciertamente viene en breve, hermanos. Y si Dios va a hacer grandes cosas en estos últimos tiempos con su iglesia, quiero que sepan que Dios va a hacer. Usted puede analizar toda la historia, léase toda la Biblia, 10 veces, 1000 veces si puede. Y usted va a descubrir esto. Dios ha hecho grandes cosas exclusivamente con aquellos que se dispusieron en sus manos. Totalmente en sus manos. Dios hace grandes cosas con aquellos que se deciden por Dios. Por aquellos que ponen en su corazón, proponen en su corazón servirle a Dios y no contaminarse con el mundo. Con aquellos que son fieles a su decisión por Dios. Con ellos, Dios siempre ha hecho grandes cosas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te quiero rogar por esta casa, Señor del cielo. Yo te quiero rogar, mi Dios amado, por cada uno de mis hermanos, mi Dios amado. Porque el tiempo, mi Dios amado, de servir a la carne y a sus deseos ya pasó. El tiempo, mi Dios amado, de vivir para la carne, para los deseos impuros, mi Dios amado, el tiempo para servir, mi Dios amado, a nuestros deseos egoístas, ya pasó, mi Dios del cielo. Ahora es tiempo de que te busquemos de todo corazón, de que clamemos y clamemos y clamemos de todo corazón, con un corazón decidido, mi Dios amado, apartado para ti, mi Rey amado, porque tú eres el único Dios verdadero y bueno, mi Dios del cielo. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas a esta casa, mi Dios amado, y nos des corazones, mi Dios amado, radicalmente decididos por ti, mi Dios del cielo, radicalmente apartados para ti, mi Dios del cielo. Que ya no titubeemos, mi Dios amado, que ya no dudemos, mi Dios amado, que ya no andemos claudicando entre dos pensamientos, mi Dios amado, divididos entre dos decisiones, mi Dios del cielo. Sino que seas tú única y exclusivamente tú, mi Dios, el Rey de nuestras vidas, Señor. Tú, exclusivamente tú, el Dios de nuestro ser, el Dios de nuestra vida, el Dios, el Padre que queremos en el cielo, única y exclusivamente tú, Señor. Padre, bendice a esta casa, Señor del cielo. Padre, que cuando tú vengas por la iglesia, mi Dios amado, todos los que estamos aquí, todos los que han escuchado esta palabra, mi Dios amado, sean hallados dignos, mi Dios amado, apartados, decididos por ti, ardiendo en el fuego de la pasión por Cristo Jesús, Señor del cielo. Padre, danos un corazón decidido por ti, para gloria y honra de tu santo nombre, para hacerte fieles, mi Dios amado, todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice esta nación, bendice este pueblo, bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Comienza por mí, mi Dios amado, que soy el más necesitado de todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor del cielo, ayúdanos a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a tus principios. Ayúdanos a ser fieles, mi Dios amado, a tu presencia, a tu espíritu, a tu voluntad, mi Dios. A todas tus palabras, Señor amado, y a todos tus consejos, para que nuestras vidas te den gloria, Señor amado, única y exclusivamente a ti, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor.